Dios los bendiga, queridos amigos, hermanos que en este momento nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite día a día poder acercarnos a su presencia, poder aprender cada día más de Él. Y le agradecemos a Dios por eso, porque mientras nosotros más conozcamos a Dios, en tus corazones van a despertar deseos buenos, sentimientos buenos. ¿Por qué? Porque justamente el acercarnos a Dios hace que nuestras vidas vayan mejorando día a día. Recuerden que nosotros no somos perfectos. Por más tiempo que tengamos en una congregación, por mucho que sepamos de la palabra de Dios, quizás sepamos muchas cosas, tenemos muchas experiencias, pero eso no nos hace perfectos. Al contrario, nosotros necesitamos cada día más y más de Dios, conocerlo más a Él, y eso es lo que tenemos que hacer. Hay un personaje en la Biblia llamado Zaqueo, un personaje que quizás todos lo conozcamos o hayamos escuchado de él, ¿no? Zaqueo, un hombre de pequeña estatura que procuraba ver quién era Jesús, porque Jesús pasaba por su ciudad y él quería conocer a Dios. Y de él vamos a hablar en este momento y esperemos Dios hable a nuestros corazones. Amén. Lucas capítulo 19, versículo 1, adelante dice la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, eso era Zaqueo, era un hombre que vivía en Jericó, era un hombre publicano, o sea, era un cobrador de impuestos y era rico. ¿Cómo se habría enriquecido? Nos imaginamos que fue a causa de cobrar impuestos, era ladrón seguramente, cobraba aquí, un poquito más allá, y así se había enriquecido. Versículo 3 dice que procuraba ver, o sea, Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Vamos a hablar un poquito de esto. Yo le decía que el deseo de Dios es que nosotros cada día vayamos conociéndolo, cada día aprendamos más de Él. Este pasaje bíblico muchas veces lo hemos empleado para poder acercarnos a las personas que no conocen a Dios y decirle que cuánto Dios los ama, que está interesado por Él y Dios quiere que ellos se acerquen y lo conozcan, así como lo hizo Zaqueo. Bien, y es una aplicación que podemos darle. Pero recuerda que la palabra de Dios también es para la iglesia. Y nosotros vamos a tomar la posición de Zaqueo en este momento. Dice la Biblia que él procuraba ver a Jesús. ¿Y cuántos aquí procuran ver a Jesús? ¿Tú estás procurando conocer más a Dios? ¿Estás procurando conocer más a Jesús? Zaqueo había escuchado mucho hablar de Jesús, así como tú y yo hemos escuchado hablar mucho de Dios a través de un culto, a través de una enseñanza, a través de algún estudio bíblico. Hemos escuchado bastante de Dios, pero seguimos procurando conocer más a Jesús. La Biblia dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Había un anhelo, había un deseo en su corazón de saber quién es Jesús. Y yo les pregunto en este momento, tú que ya eres cristiano, que ya conoces a Dios, que ya has entregado tu corazón a Cristo, ¿tú sigues procurando conocer quién es Jesús? Vamos a ir desarrollando este interrogante poco a poco. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Muchas personas más grandes y más fuertes que él estaban delante de él y él no podía acercarse a Jesús. Había un gran impedimento, algo que lo apartaba de conocer a Jesús. ¿Y qué es lo que a nosotros nos impide conocer a Jesús? A Zaqueo le impedía la multitud, y a ti y a mí, ¿qué nos impide conocer a Jesús? ¿Quién es tu multitud que no te permite conocer a Jesucristo o conocer más de Él, saber más de tu Señor? ¿Será tu trabajo, tu exceso de trabajo, tu exceso de estudio, tus afanes por las riquezas, tus afanes por las cosas materiales, tu preocupación por esto y aquello? ¿Qué es lo que te está apartando del conocimiento de Jesucristo? Recuerden que nosotros como hijos de Dios estamos llamados no solamente a leer la Biblia, estamos llamados a estudiar la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, en abundancia. No es que tú conozcas un poquito de Dios y bueno, y que eso te baste. Mi amado hermano, no estamos hablando en este momento de la salvación, de que si vas o no vas al cielo. Eso le compete a Dios decidir, porque Él es Dios y Él es Señor y Él es juez. Pero nosotros, mientras estemos en esta tierra, tenemos que procurar cada día conocer más, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová nuestro Dios. Dice un pasaje de la Biblia. Nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. ¿Estás procurando ver a Jesús o has permitido que una multitud de impedimentos
te impidan que tú puedas acercarte y conocer más a Dios, al Dios que tú amas y sirves. Dice en el versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Corriendo. Uno corre cuando está apurado. Uno corre cuando tiene prisa. Y sabía Zaqueo que Jesús iba a pasar por tal lugar, y corrió y vio un árbol sicómoro, un árbol como el del higo, más o menos grueso, grande, de pequeña estatura y con ramas gruesas que se extendían. Él subió a ese árbol para ver quién era Jesús. Mi amado hermano, esa prisa que tenía Zaqueo por conocer a Jesús es la prisa que tiene que ver en nosotros. Correr, nuestro primer, acción al levantarnos de la cama sería: Señor, quiero conocer más de ti, orar al Señor. Si hay tiempo, hay que leer las escrituras. De repente en la mañana no te da el tiempo, léelo por la tarde o léelo por la noche, pero tiene que ver en nosotros esa premura, ese deseo de correr a los pies de Jesús, de correr a la presencia de Dios en oración, a través de su palabra. O sabemos que ya está empezando el culto, sea virtual o sea presencial, ya va a empezar el servicio. Nosotros tenemos que correr y tenemos que alistarnos y estar listos para recibir la palabra de Dios, listos para poder alabarle, adorarle, orar delante de Dios. Eso es conocer a Dios. Eso es querer conocer. Eso es tener prisa por conocer a Dios. ¿Por qué? Porque hay la necesidad. Hubo la necesidad en Zaqueo. Zaqueo había escuchado mucho hablar de Jesús, de sus milagros y de todo lo que él estaba haciendo. Pero él quería conocerlo, él quería saber más de él. Mi amado hermano, nosotros hemos escuchado mucho de él. Y qué bueno que hemos escuchado mucho de él, porque lo que hemos escuchado de Jesús nos está ayudando en este tiempo a seguir adelante, a esforzarnos. Pero Dios quiere que no te quedes en ese conocimiento. Dios quiere que nosotros tengamos esa prisa, esa premura de poder conocer quién es Jesús. Pero dice la Biblia, y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Muchas veces, mi amado hermano, miren, ese árbol sicómoro no fue una casualidad en la vida de Zaqueo. Ya Dios, que conoce los corazones y sabía la intención de Zaqueo, Dios le proveyó de ese árbol ahí. En el tiempo indicado, alguien sembró un árbol, creció, y ese árbol fue la oportunidad que vio Zaqueo para que desde allí él pueda ver a Jesucristo, el Hijo de Dios, pasando por el lado de Zaqueo. Zaqueo lo único que quería era verlo a Jesús, de esa manera conocerlo un poco más, porque él había oído de Jesús, pero ahora quería verlo en persona. Muchas veces, mi amado hermano, nuestro Señor Jesucristo provee también de esos árboles sicómoros, de esos árboles que nos van a servir para ver a Jesús. No estoy hablando literalmente de un árbol en el cual usted pueda subir y mirar, no, porque nuestros ojos ya no pueden ver a Jesús. ¿Por qué? Porque Él está sentado a la diestra del Padre y Dios es espíritu. Nosotros no tenemos la capacidad de ver físicamente, pero sí podemos conocerlo a través de su palabra. Así que esos árboles sicómoros constantemente se presentan en el día. Una dificultad, un problema, una situación difícil, un amigo o una situación buena, o el tiempo que Dios te da para que tú puedas descansar, para que tú puedas recrearte. Son espacios, son situaciones, son circunstancias las cuales Dios pone a tu alcance para que tú y yo podamos conocer a Dios. Una situación difícil. Nosotros vemos la situación difícil como una prueba, como algo que sí, hermanos, una situación difícil siempre va a ser una situación difícil, nos va a causar quizás dolor, tristeza, pero cuando nosotros vemos esa situación difícil como un árbol sicómoro donde podemos trepar y subir y desde allí contemplar al Hijo de Dios, todas las cosas cambian. Todas las cosas cambian. Quizás tú gozas de tiempo en el día, de algunas horas en la cual dispones tú para hacer muchas actividades, pero esas horas que tienes libres es el árbol sicómoro que Dios te ha provisto para que desde allí tú puedas ver al Hijo de Dios, tú puedas conocer a Dios. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, otra vez, date prisa. Desciende, porque es necesario que pose yo hoy en tu casa. Zaqueo lo único que quería era ver a Jesús, y él le bastó con solo ver a Jesús. Pero cuando uno, hermano, se acerca a Dios, dice la Biblia en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces Dios vio la intención de Zaqueo, Dios vio el corazón de Zaqueo. Cuando Jesús pasa por ahí, Zaqueo lo vio y quedó satisfecho de ver al Hijo de Dios, pero él no se esperaba que Jesús iba a mirar hacia arriba y lo iba a ver directamente a los ojos, y las miradas se cruzaron en ese momento.
Y fue algo inesperado para Zaqueo que el Hijo de Dios, que Jesús, aquel hombre que estaba haciendo milagros, señales, prodigios en el pueblo, pueda mirar a un hombre despreciable porque la gente lo despreciaba, un hombre odiado porque la gente lo odiaba, un hombre marginado porque la gente no le hablaba a ese hombre a causa de ser considerado un hombre pecador. Pero Jesús fijó los ojos en él. ¿Por qué? Porque vio un hombre necesitado de su amor. Y eso es lo que hace Jesús, el Hijo de Dios. Cuando tú y yo, mi amado hermano, queremos conocer más a Dios, queremos acercarnos a Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de nuestra constancia en los cultos, en los servicios y todo lo que Dios nos permita hacer. Cuando nosotros nos acercamos a Él para conocerlo, mi amado hermano, Dios se hace conocer. Dios se hace conocer. ¿Por qué? Porque así es el Señor. Él se revela a nosotros. Todo aquel que busca hay, el que llama se le abre, el que pide se le da. Dios está dispuesto a hacerse conocer cuando tú y yo dispongamos nuestro corazón. Y dice la Biblia, date prisa, Zaqueo, date prisa, desciende, date prisa. Esa prisa, la cual le pide nuestro Señor Jesucristo a Zaqueo para que él descienda y puedan cenar juntos, tener comunión con Jesucristo, es la prisa que hay en nuestras vidas. Dios lo sabe, amado hermano, Dios lo sabe, porque por eso Él te dice, no pierdas tiempo en esto, no pierdas tiempo en lo otro, date prisa, desciende de donde estás y comienza a buscar a Dios, comienza a acercarte a Dios, comienza a tener comunión con tu Señor. Y Dios se dará a conocer de una manera impresionante en nuestras vidas cuando nosotros voluntariamente nos acerquemos a Dios y lo busquemos con todo el corazón. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Jesús le dijo, Zaqueo, desciende, date prisa. Y Zaqueo obedeció. Él bajó a prisa y le recibió gozoso. Vemos a un hombre que tenía el deseo de conocer a Jesús. Lo pudo conocer, Jesús pudo hablar con él. Y él obedeció a esa preciosa voz. Zaqueo, date prisa. Y la Biblia dice que entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. La obediencia, mi amado hermano, también trae mucho gozo al corazón del ser humano. Vemos un hombre llamado Zaqueo, un hombre marginado, un hombre despreciado, un hombre quizás con una fama fea y mala, porque eso es lo que era él. Pero cuando él tiene ese encuentro con Dios, todo cambia en su vida, mi amado hermano. Quizás tú y yo también estamos llamándonos cristianos, hijos de Dios, pero estamos apartándonos de Dios por los muchos afanes de esta vida, por las muchas preocupaciones. Pero mi amado hermano, haz un alto. Y si algo te debe en esta vida quizás llamar más tu atención, es el conocer más a Dios, porque de ahí dependen nuestras vidas. Amén. La Biblia dice que lo recibió gozoso. Y eso es lo que produce Dios en el corazón. El Hijo de Dios llegó a la vida de este hombre. El Hijo de Dios cambió el corazón de este hombre. El Hijo de Dios hizo que este hombre, a causa de ese encuentro, cambiara su forma de vivir. Y este hombre luego vivió para la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nos acerquemos a Él. Que su palabra pueda impactar en nuestros corazones. Que nuestra comunión con Él sea una comunión muy estrecha. No vivamos a distancia de Dios. Vivamos una relación cercana a nuestro Señor y Creador. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Zaqueo procuraba ver a Jesús. Zaqueo corrió para ver al Señor Jesucristo. Cuando Jesús llegó, lo miró a él, le hizo una invitación a que descienda porque iban a tener una comunión en su casa, en una cena. Zaqueo obedeció esa voz. Esas son las características nuestras, amados hermanos. Tenemos que procurar ver a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que correr a Él cada día, cada momento de nuestras vidas, porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, separado de mí nada podéis hacer. San Juan 15:5 dice así. Y Zaqueo subió a un árbol sicómoro. Aprovecha todas las oportunidades que Dios te da para que puedas conocerlo. Zaqueo recibió más de lo que él esperaba, porque él solamente quería verlo. Pero en esta ocasión vemos que él recibe más, recibe una mirada del Salvador, recibe una invitación del Señor, recibe la voz de Dios en su corazón y él obedientemente accede a esa voz. Y su corazón se llenó de paz, de alegría, porque el Hijo de Dios estaba con él. Vamos a orar y darle gracias a Dios y que Dios nos ayude, mi amado hermano, que Dios nos ayude a que nosotros podamos perseverar en conocerlo cada día más a Él. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu preciosa y hermosa palabra, Dios mío. Gracias por el ejemplo de este hombre llamado Zaqueo, Señor.
Así como Él, Señor, también yo quiero procurar conocerte cada día, Señor. Quiero correr a tu presencia cada día, Señor. Quiero aprovechar todas las oportunidades, Señor, que tú me pongas en el camino para, Señor, subir a ellas y conocerte, Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios. Ayúdame a obedecer a tu voz, Señor, y pon alegría y gozo y paz en mi corazón, oh Dios mío. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido perdón, Señor, porque muchas veces nos hemos rehusado conocerte. Nos hemos abocado y afanado en otras cosas, Señor amado, y nos hemos apartado de ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús, y pon en nuestros corazones ese deseo, ese anhelo de conocerte cada día más, Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios mío. Padre eterno, si alguno de mis hermanos está enfermo, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Dios Santo, sánalos, oh Dios eterno. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados, Señor amado. Gracias por perdonar nuestros pecados, gracias por sanar nuestras enfermedades, oh Dios, y trae abundante provisión sobre aquel que lo necesita, y abundante paz sobre los hogares, oh Dios, sobre los matrimonios, sobre las familias, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre eterno. Amén y amén. Amén, amados hermanos, que Dios los bendiga. Para mí fue un enorme placer compartir la palabra de Dios con ustedes, y si Dios permite, el día de mañana seguiremos compartiendo más de la palabra de nuestro buen Dios. Amén, un abrazo fuerte aquí para todos ustedes, y que nuestro buen Dios los continúe bendiciendo.